Bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el coronel Douglas Macgregor, un veterano de combate condecorado y ex asesor principal del secretario de Defensa de Estados Unidos. Tenía muchas ganas de hablar con usted, ya que pronto participará como ponente en este evento de conversación nacional, sobre el cual dejaré información en la descripción. Me ha parecido interesante abordar tanto cuestiones nacionales como internacionales en un mundo que está cambiando tan rápidamente. Dado que el mundo cambia tan deprisa, no es buen momento para que la política funcione en piloto automático. Es necesario reflexionar sobre cómo está cambiando el mundo y cómo debería adaptarse Estados Unidos a ello. Porque creo que algunos países prosperarán, mientras que otros caerán, y eso depende de la capacidad de adaptarse al mundo tal como es. Pero para abordar este tema, pensé que un buen punto de partida sería Trump diciéndoles a los europeos que si quieren que Estados Unidos imponga más sanciones a Rusia, entonces tienen que comprometerse completamente. Es decir, imponer sanciones secundarias a cualquiera que comercie con Rusia o compre su energía, lo que significa ir contra China e India. He escuchado diferentes interpretaciones y perspectivas sobre cuál es la estrategia aquí. ¿Es este un enfoque insensato y delirante, o es algún tipo de partida de ajedrez que no estamos entendiendo? No, creo que es una gran pregunta, porque cada vez que la gente en Estados Unidos escucha algo que dice Donald Trump y que francamente no pasa la prueba del sentido común, la reacción inmediata es, bueno, esto debe de ser una forma ingeniosa de sacar a Estados Unidos de algo o de poner a Estados Unidos en una posición de ventaja, y cosas por el estilo. Yo prefiero escuchar al hombre y tomarlo por lo que dice, en lugar de intentar adivinar lo que podría querer decir. Este mensaje que envió a los europeos me pareció una especie de enfoque pasivo-agresivo para tratar las relaciones internacionales, que considero tanto inútil como peligroso. Quiero decir, empieza diciendo, he decidido, entre comillas, imponer sanciones a Rusia. Sonaba como una chica del Valle de California explicando lo que planea hacer durante el día. Comer fuera, cenar fuera, lo que sea. Luego continúa diciéndonos que, bueno, va a imponer sanciones, pero que todo depende de Europa. Y espera que ellos sigan su ejemplo. Bueno, se olvida de algo. George Washington, cuando era presidente de los Estados Unidos, respondió a una pregunta sobre los franceses y lo que harían en el futuro y lo que nosotros podríamos hacer en el futuro. Y dijo, tened algo en cuenta. Ninguna nación o ningún Estado-nación puede esperarse que actúe más allá de los límites de sus propios intereses. Y esa fue su respuesta a la pregunta, ¿qué harán los franceses? ¿Qué harán los británicos? ¿Qué hará cualquiera? No esperaba que nadie actuara más allá de los límites de sus intereses en su apoyo hacia nosotros. En otras palabras, sea cual sea la política, tiene limitaciones. Y creo que, a medida que los europeos lean su mensaje, llegarán a la conclusión de que él quiere que se comprometan plenamente con el suicidio nacional o internacional al destruir sus relaciones con prácticamente todos, excepto con Estados Unidos, e incluso entre ellos mismos. Esta no es una solución razonable en el mundo actual. Todos vivimos en el mismo planeta. A todos nos interesa, en algún momento, hacer negocios, independientemente de los distintos sistemas políticos que adopte cada país. Así que creo que la idea de que, de alguna manera, los europeos vayan a decir, «Sabes, tienes razón, para tener éxito en Ucrania», lo cual, por supuesto, ya es una idea completamente absurda, lo que debemos hacer ahora es cortar relaciones con China, aislarnos prácticamente del resto del mundo, de la India, de todos los demás, porque todos estos estados, de una forma u otra, están haciendo negocios con Rusia. Turquía es un excelente ejemplo. TurkStream es de vital importancia para los turcos. Quieren desesperadamente tener esa energía. Esa energía alimenta su industria.
Están observando lo que ha sucedido en Alemania y se preguntan, ¿por qué íbamos a hacer esto? ¿Por qué íbamos a aislarnos de Rusia? ¿Queremos seguir a Alemania hacia el infierno que ha creado para sí misma en esta supuestamente noble cruzada contra la malvada Rusia? Es un disparate. No tiene ningún sentido. Así que creo que todo esto se va a desmoronar. Y al mismo tiempo, por supuesto, estamos mirando a Europa y vemos todos estos partidos nacionalistas por todo el continente que de hecho están llegando al poder cada vez más. Es decir, están alcanzando un nivel de apoyo popular que hace imposible mantenerlos alejados del poder por más tiempo. Y la buena noticia es que el tipo de nacionalismo que estos estados están promoviendo no tiene nada que ver con atacar a nadie. Tiene todo que ver con lo que es de interés para su propio país, lo que es bueno para sus sociedades, cómo se protegen a sí mismos, su cultura, su identidad, su forma de vida, así como su sistema económico. Y creo que esto es, francamente, la sentencia de muerte del globalismo. Y si el presidente Trump está jugando, como dicen sus partidarios, ajedrez en 4 dimensiones, instando a todos a imponer sanciones como lo está haciendo, no tengo ni idea. Sospecho más bien que algunas personas en su administración probablemente estén pensando en términos de distanciar aún más, sin duda, a Europa Occidental de Rusia, China y otros países. Pero sinceramente, no veo ninguna evidencia de que eso vaya a suceder. Así que creo que su petición de que todos los demás sancionen a Rusia, sancionen a China, sancionen a Turquía, sancionen a la India, y recordemos que muchos de los países que él ha determinado que deberíamos sancionar de una forma u otra son amigos históricos, socios estratégicos de Estados Unidos, ya no parece importar. Y esa es la tragedia de todo esto. Se remonta a la guerra arancelaria que él inició. De repente, todo el mundo es tratado como enemigo y está sujeto a aranceles. No hubo discriminación. Así que de nuevo, me temo que habla muy en serio y va a estar monumentalmente decepcionado porque no creo que nada de esto vaya a funcionar. Sin embargo, me pregunto si no eres demasiado optimista respecto a los europeos en este momento, porque parece que Europa tiene Bueno, como los tiempos están cambiando tan rápidamente, los europeos se han quedado en este vacío estratégico. Es decir, parece que realmente no tienen la capacidad de imaginar un mundo en el que Occidente colectivo no domine. Así que todo su impulso es restaurar la hegemonía colectiva de los años 90, lo cual no es alcanzable. Pero en la búsqueda de esto, ahora tenemos guerra con Rusia. No solo un declive económico, sino probablemente un colapso, una crisis de legitimidad política y un colapso de la relevancia internacional. La idea subyacente es que si logramos derrotar a los rusos, entonces todo podría revertirse. Podríamos volver a los años 90. Los rusos serían débiles y harían lo que se les ordenara. Estados Unidos permanecería en Europa. Eso se ve como un billete hacia la relevancia y la prosperidad. Con la victoria, también tendríamos unidad europea. Una vez más, los autoritarios serían derrotados y la democracia liberal prosperaría. Así que, esto no necesariamente tiene mucho sentido, pero el pensamiento grupal se organiza en torno a esto, y la razón ha desaparecido. Y con toda esta locura, ves a todos los líderes hablando solo en eslóganes y retórica emocional. Entonces, no oigo a nadie definir cuál es el objetivo. ¿Cómo podemos lograr este objetivo? Es simplemente, bueno, Rusia solo respeta la fuerza. Hay que hacerles frente, hay que hacerles frente. Y no hay disenso. Básicamente, no se permite el disenso. Así que me pregunto, ¿realmente parece demasiado loco que los europeos acepten algo así? Es decir, entrar en una guerra económica, aislarse del mundo entero, excepto de Estados Unidos, en un momento en que Estados Unidos está imponiendo a los europeos unas condiciones comerciales un tanto injustas. Pero, ¿estás seguro de que los europeos realmente no van a seguir adelante con esto? Porque yo diría que nuestros líderes no son muy racionales en estos días. Bueno,
Tienes un punto válido. Hay mucha nostalgia, especialmente en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y los Países Bajos. Sobre España no puedo opinar mucho, y quizá algo en Alemania, pero sin duda las potencias de Europa Occidental, que tienen una historia de imperialismo y de poder e influencia global, sienten nostalgia por un mundo que hace mucho tiempo que desapareció. En Estados Unidos no existe esa nostalgia. Y yo diría que en gran parte de Europa, esa nostalgia está dando paso a la razón y la racionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, si caminas ahora mismo por las calles de París o Londres, verás algo que es mucho más perjudicial y peligroso para tu país que cualquier cosa que Rusia pudiera llegar a hacer. ¿Y de qué estoy hablando? Pues bien, estás viendo cómo tu país cae en manos de migrantes recientes que se oponen de manera inalterable a tu forma de vida, a tu cultura, a tu religión. Ellos, a su vez, intentan establecer una especie de copia del país del que provienen, de la sociedad de la que surgieron. Esto es inmediato y es peligroso. Ahora bien, las élites, y cuando digo élites me refiero principalmente a las personas con dinero, con la capacidad de aislarse de lo que ocurre dentro de sus sociedades. Nosotros las tenemos, vosotros las tenéis. No están especialmente preocupadas y critican a sus propias poblaciones por su falta de tolerancia. Bueno, a ellos no les apuñalan a plena luz del día. No son agredidos, brutalizados ni violados. No están lidiando con este tipo de asalto cultural tan evidente como el que la gente en Gran Bretaña, Francia y Alemania ve cada día. Así que creo que la población ya no tiene mucha tolerancia. Por otro lado, nunca he visto, y quizá tú sí, no lo sé, pero en mis tiempos en Europa no he visto ningún deseo de una guerra total y encarnizada con nadie, y mucho menos con Rusia. Y si le mencionas a la mayoría de las personas que conozco en Alemania o Austria, y desde luego en Europa Central o del Este, vamos todos a marchar hacia el Este y entrar en Ucrania para salvar a Ucrania de los rusos. Te miran como si hubieras perdido la cabeza. Están encantados de enviar cantidades ingentes de dinero, efectivo y equipamiento, siempre que no les perjudique económicamente, obviamente. Y eso está a punto de pasarles factura ahora mismo. No les importa. No les interesa eso en absoluto. Así que creo que lo que tenemos que hacer es algo que, en mi opinión, el presidente Putin ya ha hecho. El presidente Putin ha demostrado una gran paciencia, está siendo muy paciente, esperando a que esta ola de cambio arrase Europa. Está llegando. Y el mensaje del presidente Trump a los europeos va a acelerar ese proceso. La verdadera cuestión es, ¿cuándo despertarán los estadounidenses y reconocerán que Washington les ha llevado a un callejón sin salida? Esa es una de las razones por las que escribí el artículo de hoy sobre este cambio en el poder, la influencia y la riqueza global hacia Oriente. No es porque esté celebrando la desaparición de Occidente de ninguna manera, forma o modo. Y Occidente no tiene necesariamente que venirse abajo como resultado de esto. Pero lo que Occidente debe reconocer es que hoy en día existen múltiples potencias en el mundo. Existen otros polos de influencia, fuerza y poder. El hecho de que China, India, Irán o cualquier otro país, y Rusia, sean ahora actores poderosos en el escenario mundial, no se traduce en un peligro para nosotros. Y ese ha sido el problema, diría yo, al menos desde 1991. En Washington, D.C., la gente quiere interpretar la aparición de otros centros de poder como algo inevitablemente perjudicial para Estados Unidos. Eso no es cierto. La guerra, como medio para extender el poder o imponer la voluntad propia, es cada vez más, en mi opinión, obsoleta. Es algo que no tiene sentido. Y no veo ninguna evidencia de que los chinos, los rusos, los indios, los japoneses o cualquier otra potencia estén recurriendo al uso del poder militar para lograr sus objetivos. De hecho, creo que todos están interesados en evitarlo. Somos nosotros quienes parecemos pensar que el poder militar es una gran herramienta de la diplomacia. No lo es. Puedes hablar con cualquiera, como el embajador Freeman,
cualquier persona que haya sido diplomático profesional en los últimos 30 o 40 años, y todos dirán lo mismo. En la diplomacia, en las relaciones internacionales, el instrumento militar es el menos atractivo porque es el más difícil de controlar, y es la última opción. Y lo hemos estado usando y usando y usando. Miramos el desierto que hemos creado como resultado del uso de nuestro poder militar, declaramos la victoria y seguimos adelante. Y la gente en casa, en Estados Unidos, no lo percibe porque no siente el dolor. Bueno, eso está empezando a cambiar por razones económicas, debido al sistema financiero y a la peligrosa y precaria situación en la que nos encontramos. Y no estamos solos. Los europeos están en una posición muy similar a la nuestra, tanto económica como financieramente. Creo que todo esto va a llegar a su fin. Pero como todo lo demás, cuando lo dices tú lo sabes, Glenn, por tu propia experiencia, la gente pregunta, bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Sabes que no puedo señalar el día y la hora exactos. No soy Nostradamus, pero creo que es bastante obvio que las cosas van a detenerse bruscamente en lo financiero y económico. Podemos hacer una de dos cosas. Podemos meternos en un agujero, tirar del agujero sobre nosotros y escondernos, fingiendo que nada ha cambiado y que seguimos siendo los mejores, o podemos reconocer que el mundo realmente ha cambiado. Hay una nueva constelación de poderes y deberíamos formar parte de esa nueva constelación. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nos integramos en esta nueva constelación de poderes? ¿Vamos a quedarnos aquí, en medio del Pacífico y el Atlántico, burlándonos de todos? ¿O vamos a encontrar un papel para nosotros mismos? En lugar de ver el programa de la Franja y la Ruta como un peligro fatal que hay que combatir, insistiendo en que tiene una utilidad puramente militar, lo cual es un disparate, tenemos que ver dónde encajamos nosotros. Podemos integrarnos en esto. Podemos aportar algo. Tenemos que preguntarnos, ¿qué vamos a producir que otros quieran? ¿Qué vamos a aportar que la gente respete y le interese? Creo que tenemos mucho potencial. Parece que lo hemos olvidado. Si retrocedes al periodo de la historia mundial entre 1870 y 1970, todo lo que disfrutas hoy, desde la iluminación eléctrica hasta la calefacción de gas, los automóviles, lo que sea, todas las distintas vacunas que sí funcionan, todas estas cosas tienen su origen en Estados Unidos con brillantes inventos. Bueno, creo que tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos que ir al banco de trabajo y empezar a inventar e innovar, y dejar de dedicarnos a intentar averiguar cómo podemos apalear e intimidar a la gente para que se mueva en la dirección que queremos. Por cierto, hay un gran artículo en The National Interest, escrito por Graham Allison, que expone exactamente este punto. Creo que la gente se está dando cuenta de esto. Pero ahora mismo, Washington no lo entiende. No es solo Donald Trump, es toda la clase política gobernante. Permíteme decir primero que creo que tienes razón en que algo está cambiando también en Europa. Cada vez más personas cuestionan la propaganda de guerra, porque se dan cuenta, cada vez más personas ven los hechos, que la gran mayoría de los ucranianos quiere la paz, pero también ven que sus propios políticos boicotean la diplomacia. Y en cambio, dan todo su apoyo al régimen de Zelensky, que está cazando ucranianos en la calle para enviarlos al frente. Quiero decir, todo esto se vende como ayuda a Ucrania. Así que incluso cuando la oposición en Ucrania, la prooccidental, empieza a criticar esto, creo que más personas están despertando al hecho de que quizás, ya sabes, los gobiernos a veces mienten durante las guerras. A veces. No se trata solo de mentir de vez en cuando. Creo que se ha convertido en la práctica habitual de demasiados gobiernos, con demasiada frecuencia. Bueno, leí tu artículo, porque pensé que era interesante, también en el contexto de lo que dijiste sobre querer preservar Occidente. Y de hecho, creo que todos compartimos ese sentimiento. Pero para preservar Occidente, uno tiene que ajustarse a la realidad. Preservar Occidente
no puede significar siempre que todos los demás centros de poder tengan que ser derrotados, porque si ese no es un resultado alcanzable, acabas destruyendo Occidente con ese objetivo. Pero la razón por la que me gustó tanto tu artículo es que si damos un paso atrás respecto a todos estos asuntos cotidianos, podemos ver los grandes cambios que no han ocurrido antes en la historia. Es decir, 500 años de poder y liderazgo occidental están llegando a su fin. De nuevo, encontrar un nuevo papel para Occidente en el mundo es bastante crucial, en lugar de simplemente intentar darnos cabezazos contra la pared para recuperar la hegemonía. Pero, ¿cómo interpretas tú esta historia, el final de este periodo de 500 años? Bueno, no lo veo como el fin del poder e influencia de Occidente. Lo veo como el fin de nuestra dominación. Perdón, eso es mucho mejor. El mundo multipolar no es el fin para Estados Unidos ni para nadie en Europa. Al contrario, creo que es una gran oportunidad. Pero lo que tenemos que hacer es algo que ocurrió con el tiempo después de 1492. La razón por la que mencioné 1492 es que un buen amigo mío en Croacia estaba observando lo que sucedía en Belgrado y otras capitales importantes, y veía la llegada de inversiones chinas y demás. Y de manera casual, me dijo, «Sabes, estamos empezando a ver algo que es significativo. Quizá esto sea como 1492 otra vez». Y eso fue lo que motivó el artículo que escribí, porque creo que tiene razón. Estamos viendo nuevas rutas comerciales, nuevas oportunidades, y estamos reconociendo que otros estados, otras economías, tienen ventajas comparativas. En mi opinión, todo estado-nación, en algún momento, tiene que identificar su ventaja comparativa en ciertas áreas. Tiene que reconocer que en otras áreas no la tiene. Y eso está bien. Esa situación se corrige mediante la cooperación económica a través del comercio. Así que eso es en lo que tenemos que sentarnos a pensar. Otra de las cosas que también mencioné en ese artículo y que hemos ignorado durante mucho tiempo es que si retrocedemos 100 años, probablemente teníamos la mayor flota mercante del mundo. Una de las razones por las que pudimos reabastecer tan rápidamente a los británicos en el extranjero, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, fue que teníamos una enorme flota mercante. ¿Qué pasó con ella? Pues básicamente, decidimos prescindir de ella. Alguien decidió que podía ganar más dinero vendiéndola que manteniéndola y explotándola. Lo mismo ocurre con el ferrocarril. Estados Unidos tenía probablemente el mejor sistema ferroviario del mundo. Esto era especialmente cierto después de 1870, una vez superada la guerra civil. ¿Qué hemos hecho con él? Quizá todos estamos esperando a que los alienígenas aterricen y nos proporcionen nuevas tecnologías que hagan obsoletos todos nuestros bienes. Quizás eso ocurra en algún momento, pero ahora mismo seguimos sujetos a las leyes de la física. Hay una buena razón para que Estados Unidos, que se encuentra en el centro del mundo, invierta fuertemente en transporte marítimo rápido y trenes de alta velocidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, si observas a Roma y al Imperio Romano, la gran ventaja que tenían los romanos era que estaban en el centro del Mediterráneo, y con sus legiones, flotas, carreteras y puentes podían crear redes de comercio que hacían a Roma rica y poderosa. Ahora bien, nada dura para siempre, pero mi punto es que debemos mirar ese ejemplo y empezar a vernos a nosotros mismos de forma un poco diferente. En lugar de ver la iniciativa de la franja y la ruta como un peligro, podemos construir un transporte marítimo rápido que pueda mover mercancías, por ejemplo, desde Rochefort en Francia hasta la costa este de Estados Unidos, cargarlas en trenes de alta velocidad y trasladarlas desde allí a Los Ángeles, San Francisco o Puget Sound en Seattle, Washington, y luego desde allí rápidamente a Europa en un transporte marítimo rápido. Ahora bien, me refiero a Europa, Japón, el noreste de Asia y China. También tenemos este paso ártico que se ha abierto. Hay muchas razones para que investiguemos esto. ¿Por qué?
porque históricamente hemos tenido una ventaja tremenda. La ventaja es que del Atlántico al Pacífico, el Pacífico al Atlántico, hablamos un solo idioma. Tenemos una sola ley. Cuando transportas mercancías desde Shanghái, atravesando toda Asia Central, y luego bajando hacia Oriente Medio, o hacia el oeste, hacia Europa, ¿por cuántos países y estados-nación tienes que pasar? ¿Cuánto cuesta mover esas cosas? Todo el mundo con quien te encuentras, y tengo amigos en China que me lo dicen constantemente, en cuanto llegas y eres chino y dices, queremos construir una terminal aquí, queremos poner esto aquí, todos se plantan, aquí tienes mi mano, llénala de dinero, por favor. Bueno, aquí no hay ningún requisito de ese tipo. Podemos mover todo de costa a costa sin tener que pasar por varios países. Tenemos que reflexionar sobre esto. Nos hemos negado a hacerlo. Nos hemos negado a invertir en ello. En cambio, ¿dónde hemos gastado billones de dólares? Billones de dólares interviniendo en países y sociedades que son radicalmente diferentes a la nuestra. En muchos casos matando a cientos de miles, desplazando a millones, destruyendo economías, distorsionando dinámicas regionales y alterando equilibrios de poder en favor de lo que creemos que nos beneficia. Pues bien, he estado en las intervenciones de los últimos más de 30 años. No encuentro ninguna ventaja. No veo cómo hemos obtenido un beneficio estratégico significativo de ninguna de estas intervenciones. Sin embargo, esa es la suposición subyacente en Washington. Intervienes en Libia, ¿y qué obtienes a cambio? Obtienes caos. Destruyes la dinámica en la región. Todos en el norte de África te temen. Nadie realmente confía en ti. Si vas ahora a América Latina y tenemos esta armada que estamos desplegando al norte de Venezuela, todos miran a Venezuela de forma aislada del resto de América Latina. Pero no puedes hacerlo. Venezuela forma parte de otro continente. Si entras en Venezuela, destruyes la estructura de poder en Venezuela. Distorsionas las relaciones que Venezuela tiene con sus vecinos. No solo acabarás luchando contra gente en Venezuela. Vas a ver a paramilitares de Brasil entrar allí para ayudar a los venezolanos a luchar contra nosotros. Vas a ver lo mismo desde Colombia. Puede que también lleguen desde Perú. En otras palabras, lo que crees que haces en un lugar inevitablemente tiene consecuencias para todos los países de alrededor. Hemos ignorado eso. Ahora, Oriente Medio es un conjunto de circunstancias único. Cada lugar al que vas es diferente. Tenemos que entender eso. Nunca nos hemos molestado en mirarlo desde ese punto de vista. Y tenemos que dejar de ver, una vez más, el poder militar como la solución que nos hará felices, ricos y poderosos. No está funcionando. No ha funcionado. Es un callejón sin salida. Esa es la parte frustrante, mientras intentamos restaurar los años 90. Nadie quiere hacerse la pregunta, ¿qué se logró realmente desde los años 90? Porque, como has dicho, todas estas aventuras militares han llevado al desastre. Pasamos de los años 90, con una concentración de poder en Occidente sin precedentes, a la situación actual, con este colapso de la seguridad económica, el poder político, la reputación y la estabilidad interna. Así que es extraño que nadie esté considerando un enfoque diferente. Siempre es la misma reacción instintiva y los mismos eslóganes vacíos. Pero, ¿cuál crees tú que sería una estrategia diferente? ¿Qué debería estar haciendo Estados Unidos ahora, en tu opinión? De nuevo, si Trump te estuviera escuchando, ¿qué le dirías? Sí, bueno, nuestro primer paso, creo, y digo que esto es especialmente cierto en Asia y también, diría en gran medida, cada vez más en Oriente Medio, es que necesitamos desmilitarizar nuestras relaciones con el resto del mundo. Un buen ejemplo de esta desmilitarización, este hombre, Lutnick, que trabaja con el presidente Trump, asistió a una reunión y se sentó frente a una delegación de la India. La discusión giró en torno al comercio y los negocios. El líder indio de la delegación le preguntó en realidad, ¿qué podemos hacer para mejorar y fortalecer nuestra relación?
Y el señor Lutnick respondió de inmediato, pueden comprar más de nuestro equipamiento militar. ¿Qué? En otras palabras, lo único que estamos produciendo ahora mismo, bueno, no es lo único porque producimos mucha energía. No lo estamos haciendo muy bien, pero lo hacemos. También tenemos un sector agrario tremendo, y de nuevo no creo que estemos sacando de él ni de lejos lo que deberíamos. Pero esta idea de compren nuestro equipo militar es extraña. Sabes, este es el único sector manufacturero que realmente parece que impulsamos con fuerza. Esto significa que, por definición, si compras nuestro equipo militar, entonces eres aliado o socio nuestro. Bueno, la India acaba de demostrar muy claramente que le gustaría tener buenas relaciones con nosotros, pero la India tiene sus propios intereses. Y esos intereses implican buenas relaciones con Rusia y cada vez más con China. Sabes, la gente en este país, los llamados élites, han estado diciendo, bueno, ya sabes, la India va a ir a la guerra con China. Eso es inevitable. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué van a pelear? Van a pelear por un terreno que está a 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar para ajustar fronteras. 8 kilómetros, 10 kilómetros. ¿Por qué? Es ridículo. ¿Y por qué nos interesa que India y China vayan a la guerra? No nos interesa. Se supone que es un juego de suma cero. Es decir, si alguien en el extranjero va a la guerra, nosotros salimos beneficiados. No, no es así. Es un pensamiento absurdo. En otras palabras, tenemos que volver a donde estábamos. Yo diría que, incluso a pesar de la Guerra Fría y los evidentes temores hacia la Unión Soviética, volver a cuando Eisenhower miraba al mundo y sentía que lo más importante que podíamos hacer era construir prosperidad en casa. Y luego volvió a inspirarse en Washington y Hamilton e intentó exportar la prosperidad. Sabes, este fue el otro argumento que se repitió una y otra vez después de la fundación de nuestro país. La gente enseguida propuso la idea de que debíamos invadir otros lugares y, entre comillas, expandir la revolución. Y por supuesto, en aquel momento, Washington y Hamilton en particular, Jefferson fue la excepción, miraron esto y dijeron, bueno, es una idea brillante. Entonces, tarde o temprano, tendremos a los austriacos, los prusianos, los rusos y los británicos desembarcando en nuestras costas para aplastarnos, porque nos verán como una amenaza. Y Washington señaló que deberíamos ser un ejemplo para el mundo. ¿Cómo se logra eso? Pues prosperando por méritos propios. Luego, exportas esa prosperidad a los demás. Ahí es donde tenemos que volver. Podemos ser el motor de la prosperidad mundial. Eso es lo que fuimos. Eso es lo que nos hizo tan populares. Un amigo mío me contaba el otro día, mientras recordaba el proceso de Versailles, y señaló algo que me pareció muy interesante. Dijo que el pueblo sirio, es decir, los líderes del pueblo sirio, no me refiero a los franceses que acabaron dominando Siria después de la Primera Guerra Mundial. Decía que los representantes sirios en Versailles en realidad se acercaron a la delegación estadounidense y dijeron, realmente no queremos a los franceses ni a los británicos ni a nadie más de Europa en nuestro país, pero todos admiramos a Estados Unidos. Sabemos que eres una persona justa. No estás interesado en conquistar los países de otros. Podrías venir como parte del mandato y ayudarnos a gobernarnos a nosotros mismos en Siria. Quiero decir, detente y piensa en eso. ¿Crees que hoy tendríamos una delegación de Siria volando a Washington para pedir a los estadounidenses que vengan y les ayuden a gobernarse a sí mismos? No es probable, así que hemos destruido la reputación que construimos durante más de 150 años. Ahora estamos en una posición muy mala porque la gente ya no piensa en nosotros como nos gustaría. No somos un faro de luz, no somos la ciudad brillante en la colina, y los estadounidenses se sienten ofendidos. Hablo con estadounidenses. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? Me parece que no eres de los que ponen a América primero. Yo digo no, absolutamente. Soy una persona que pone a América primero. Absolutamente, sin lugar a dudas.
Pero no entienden lo que nos hemos hecho a nosotros mismos, porque para el estadounidense promedio, todos llevamos el sombrero blanco. Somos los buenos. Y verás, Washington se aprovecha de esta suposición y hace proselitismo entre la población. Bueno, estamos difundiendo la democracia liberal, los derechos humanos, la libertad. Bueno, todo eso es una tontería, y lo sabemos. No es eso lo que representamos. No es eso lo que hemos estado haciendo. Así que si desmilitarizamos nuestras relaciones con el resto del mundo, y luego empezamos a buscar formas de hacer negocios con el resto del mundo, y creo que podríamos volver a algo mucho mejor de lo que tenemos hoy. Porque ahora mismo no tenemos una imagen muy positiva en el mundo. Esta época se enmarca dentro de la categoría del internacionalismo idealista, y se puede ver cómo cambia, porque se vio lo mismo después de la Revolución Francesa. Es decir, tuvieron una revolución liberal, hablando de la hermandad de las naciones y la idea de la paz perpetua. Y luego, de repente, o muy poco después, el lenguaje cambió un poco. Bueno, tenemos tanta libertad y paz aquí, que debemos llevar esta paz a otros pueblos también. Así que de repente se convirtió en una misión civilizadora. Y así, toda la revolución liberal terminó con Napoleón como emperador, y una guerra perpetua para lograr esa paz perpetua. También se puede incluir a los bolcheviques en esta categoría. Se suponía que ni siquiera debían tener una política exterior. Después de la revolución, simplemente iban a vivir en paz, desvinculándose de una política exterior agresiva. Se opondrían al imperio. Pero entonces, al igual que los franceses, tuvieron la idea de, bueno, esta paz es tan buena que tenemos que llevarla al proletariado del mundo. Y de repente, ellos también se convirtieron en un imperio. Así que este idealismo, una vez que adopta un enfoque misionero para salir al mundo y liberar a otros pueblos, sigue caminando con la idea en la cabeza. Como has dicho, llevan el sombrero blanco, siguen siendo los buenos, pero han asumido exactamente el mismo papel del imperio. Sin embargo, quería preguntarte, ¿qué crees que se puede hacer dentro de Estados Unidos? Porque tuve una entrevista con el juez Napolitano, que también estará en la conversación nacional, y él tenía una visión muy sombría del futuro. Pensaba que Estados Unidos podría desintegrarse si sigue por este camino. Pero ¿crees que, por ejemplo, los terceros países en los necesitan para supongo el statu quo? Bueno, estoy seguro de que este es un tema que discutiremos el 4 de octubre en Dallas. Y ya sabes, el juez Napolitano y yo tenemos opiniones similares en algunos aspectos y en otros no, lo cual está bien. Quiero decir, una de las cosas que surgió cuando hablaba con los dos invitados, Natalie Brunell y Andrew Napolitano, fue que les dije, mirad, no estáis siendo invitados a esto porque vuestras opiniones sean idénticas a las mías. No es el caso. Ellos tienen opiniones que en muchos casos son muy diferentes. No estamos pidiendo a la gente que venga y adopte un conjunto de ideas. Lo que queremos es tener una conversación, literalmente. Queremos saber lo que piensan los demás. Queremos saber qué quieren ellos, qué piensan que son nuestros intereses, especialmente en casa, porque realmente creo que con la especie de degradación de nuestra posición económica y la crisis financiera que se avecina, la gente va a estar muy interesada en lo que hacemos en nuestro propio país y no demasiado interesada en lo que hacemos en el extranjero. Así que creo que el recurso al miedo, que siempre ha sido, ¿cuál es la palabra adecuada? La carta de entrada o el billete de entrada en el debate en Washington. ¿Quiénes son las personas contra las que tenemos que estar siempre? Eso está desapareciendo y la gente ahora empieza a mirar a Estados Unidos y a preguntarse, ¿qué queremos hacer con nuestro país? Creo que ese va a ser un gran tema. Yo soy alguien que no ve que vayamos a desintegrarnos. No creo que eso sea probable. De hecho, creo que cada vez que viajo por Estados Unidos, encuentro que mucha gente está de acuerdo entre sí en todo el país. No veo divisiones profundas. Ahora bien, si hablamos de no ciudadanos,
y tenemos unos 50 millones de ellos, eso puede ser muy diferente. Y ese es otro problema. Es un problema que tenemos que abordar. Pero si miras al conjunto del electorado, la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, la mayor parte del tiempo, tienden a estar de acuerdo en que necesitamos ley y orden, que necesitamos barrios seguros, que necesitamos un buen nivel de vida, que la gente debería ganar más dinero del que gana, que tenemos que encontrar la manera de volver a un trabajo que sea valioso y productivo y que permita ganarse bien la vida. Hemos perdido el contacto con todas esas cosas básicas de las que hablábamos durante los años 20, 30, 40, 50 y 60. Antes, los candidatos presidenciales hablaban de ¿cuánto ganas por hora? ¿Cuánto vale tu dólar? ¿Cuál es el poder adquisitivo? Por eso en el artículo que escribí hablo sobre el poder adquisitivo, ya sabes, la paridad del poder adquisitivo, que francamente es una mejor medida de la fortaleza y la salud nacional que este absurdo PIB, porque todo el mundo ajusta la definición de Producto Interior Bruto a su conveniencia, y así sucesivamente. Y ese es parte de nuestro problema aquí en Estados Unidos. Seguimos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que somos más grandes, mejores y más fuertes de lo que realmente somos. Tenemos que enfrentarnos a la realidad. No somos tan fuertes como antes. Todo el mundo quiere volver a ser fuerte, pero piensan que el camino es el militar. No lo es. Ese es el punto. No creo que la mayoría de los estadounidenses quiera ser reclutada para el ejército e ir a luchar a algún sitio, pero sí creo que la mayoría apoyaría firmemente la seguridad de nuestras fronteras, nuestros puertos y nuestros aeropuertos. Les gustaría ver el fin de la ilegalidad que han creado las fronteras abiertas y el acceso sin restricciones a nuestro país. Les gustaría ver que se haga cumplir la ley. Creo que esas son cosas muy importantes. Al mismo tiempo, quieren empleos. Las personas que no tienen trabajo quieren empleo. Y creo que podríamos hacerlo mejor en la creación de esos empleos. Pero eso no va a venir de seguir por el camino en el que estamos, que es un camino militarizado. La gente me mira y un amigo mío me dijo, vaya Doc, no te gusta la guerra y eres soldado. No conozco a muchas personas que hayan ido a la guerra y hayan visto combate real, que hayan vuelto con ganas de ver más. Quiero decir, lo haces. Es tu deber, pero no necesariamente quieres llevar esa destrucción a todas partes del mundo. Y creo que la gente que nunca ha estado en una guerra suele ser la más entusiasta por ir. Así que creo que estamos en un punto de inflexión interesante en Estados Unidos. Y creo que debemos tomar nota de esta analogía de 1492, porque la riqueza y el poder se están alejando de nosotros. En vez de decir, bueno, necesitamos construir más buques de guerra y necesitamos crear fuerzas que puedan luchar más lejos, más rápido. Tenemos que fijarnos en los elementos que realmente son los ingredientes del éxito. La clave de la seguridad es, en última instancia, la prosperidad, y necesitamos volver a construir eso. ¿Sabes? Solía ser un cliché en Estados Unidos, especialmente en el Partido Republicano. Creo que fue Calvin Coolidge, después de la Primera Guerra Mundial, a quien le preguntaban, ¿cuál es el negocio de América? Y él respondía, el negocio de América es el negocio. No se trata de intervenir en el extranjero ni de buscar monstruos a los que derrotar. Usa los términos que prefieras. Creo que podemos lograrlo. Creo que eso es lo que quiere el pueblo estadounidense. No quieren caos y no quieren dividir el país. Así que no soy tan alarmista como otros. Creo que podemos superar esto, pero necesitamos un liderazgo nuevo, un liderazgo fundamentalmente nuevo. Sí, esto es algo interesante. Yo también he observado que los políticos son los que realmente están echando espuma por la boca, quienes son los más belicistas en estos días, mientras que a menudo ves a los líderes militares pidiendo moderación. Así que es un buen punto que quienes han visto la guerra
son un poco más cautos, lo que también es una preocupación para mí, ya que toda la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial ha desaparecido, lo que significa que el respeto por los horrores de la guerra también se ha ido un poco. Parece que en Europa, sin embargo, a menudo hay poca rendición de cuentas para el liderazgo. En Alemania, cuando la economía va mal, los líderes dicen, bueno, ya sabes, es culpa de Putin. Cuando en Polonia hay algún tipo de agitación social, o la gente tiene la opinión equivocada, o vota de la manera equivocada, dicen, oh bueno, ya sabes, Putin está interfiriendo en la sociedad. Así que siempre se puede señalar a este hombre del saco externo para no tener que abordar los propios problemas. Pero supongo que, como última pregunta rápida, ¿cree que ese es el problema clave? Que las élites políticas simplemente se han alejado demasiado de la gente a la que se supone que deben representar. Oh, creo que eso ya ocurrió hace mucho tiempo. Recuerdo a Gordon Brown. Recordarás que fue primer ministro brevemente. Gordon Brown estaba rodeado de gente. Esto fue en algún lugar de Inglaterra, no recuerdo el sitio. Y una mujer intentó advertirle sobre el peligro de esta migración. Sabes, estamos perdiendo el control de nuestras calles. Nos están desbordando. Él la escuchó y asintió con la cabeza diciendo, bueno, nos ocuparemos de eso. Pero cuando se subió al coche, desestimó sus comentarios ante un colega calificándolos de racistas, se metió en el coche y se marchó. Bueno, Gordon Brown no vive donde vivía esa señora. Gordon Brown no está expuesto a las fuerzas que se viven en las calles de Londres, Manchester, Sheffield o en cualquier otro lugar a las que están expuestas las personas que viven en esas ciudades, que son británicas, ya sean inglesas, escocesas, galesas o irlandesas. Todos ellos están afrontando estas situaciones. Decirles que simplemente son racistas no es una solución, y creo que este es el problema central en gran parte de Europa en este momento. Cualquier sociedad, independientemente de dónde se encuentre, siempre puede aceptar un número modesto de personas diferentes en su seno. Y con el tiempo, los números modestos pueden integrarse en la sociedad. En otras palabras, pueden ser asimilados. Pero cuando inundas países con millones de personas que no están en absoluto interesadas, y nunca lo estarán, en integrarse, que de hecho han llegado con una agenda completamente diferente, sino simplemente para apoderarse totalmente de tu país, eso es algo que no vas a resolver desestimando las preocupaciones y quejas de la gente como racistas. Y creo que ese es un problema hoy en Alemania, los Países Bajos, Francia y muchos otros países. Así que creo que va a haber una agitación. Y creo que las élites gobernantes, que han prestado atención a todo menos a su propia población y a las necesidades de su propia población, van a tener que rendir cuentas. ¿Cómo será eso? Es algo que nadie puede predecir. Pero mencionaste la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa fue una explosión. Y esa revolución no surgió de la nada, de la noche a la mañana. Fue algo que se gestó durante mucho tiempo. Simplemente llegaron a un punto en el que ya no podían comprar pan en París, y entonces todo estalló. Pero los ingredientes para la explosión siempre estuvieron ahí. De Tocqueville, que escribió un libro maravilloso sobre Estados Unidos, habló de la Revolución de 1848 y dijo, nosotros en Francia estamos durmiendo en las laderas de un volcán y nadie está prestando atención. Creo que nosotros en Occidente estamos durmiendo en las laderas de un volcán y la explosión se acerca, pero no es una explosión dirigida a Rusia, China, India o cualquier otro. Todo está dirigido hacia el interior. Bueno, para las personas que viven en Europa ahora, creo que se sienten un poco así, como si estuviéramos durmiendo sobre un volcán, porque la estabilidad política, la idea de que existe alguna, está desapareciendo muy rápido al ver lo que está ocurriendo en Francia, Reino Unido y Alemania. Y se ve a los medios intentando maquillar la situación y vender una narrativa que es ridícula.
Bueno, sinceramente espero que si hay alguien en Europa, así como en Estados Unidos, que todavía esté interesado, que visite la página web para el 4 de octubre. Y si pueden venir y unirse a nosotros, estaríamos muy agradecidos. Nos gustaría escuchar lo que tienen que decir. Sí. Y como dije antes, dejaré la información sobre la conversación nacional, que tendrá lugar en Dallas, en la descripción. Así que muchísimas gracias por dedicar tu tiempo. Gracias, Glenn. Adiós. Bye bye.